Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este nuevo discipulado de doctrina básica que tenemos aquí en línea este día miércoles. Es una bendición aprender más del Señor para poder cimentarnos. El tema de esta noche es 5 vallas que saltar para completar la carrera de la fe. Nuestra vida es ejemplificada en la palabra como una carrera en la cual hay obstáculos y que debemos de saltar. Estas vallas son obstáculos que debemos de sobrepasar para pues llegar, ¿verdad?, a la meta. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más, Señor, un nuevo miércoles, aprender más de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiere mover en los aires, que quiere estorbar con el desarrollo de tu palabra. Señor, que dispongamos nuestros corazones para recibir de ti. Amén y amén. Quiero invitarle a que por favor me acompañe con su Biblia en Hebreos 12. Hebreos 12. Por favor, acompáñeme con su Biblia en Hebreos 12. Versículo 1, solo vamos ahorita a leer el 1 y el 2 para iniciar, porque más adelante vamos a desarrollar todo el capítulo. Yo tenía dudas si este tema ya lo había compartido, pero creo que lo compartí en un discipulado aquí. Yo espero que no lo estoy repitiendo. Amén. Dice Hebreos 12:1, versículos 1 y 2. Habla de los puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Como le dije hace un momento, a menudo la vida cristiana se compara con una carrera, y así es, van a haber obstáculos, y esto es de no detenernos, es de ir caminando, es de irle dando, porque detenerse es estancarse y peor regresarnos. Dice también la palabra en Primera de Corintios, Primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículos 24, como ejemplo, ¿verdad? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? La diferencia aquí es que todos estamos corriendo y todos nos vamos a llevar un premio, o el premio que es la glorificación, que es vivir con Cristo. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he acabado la carrera. ¿Qué necesitamos para poder correr? Despojarnos de todo aquello que nos impide avanzar, de aquello que nos asedia. Cuando usted ve a un corredor ya sea en una carrera o en las olimpiadas, no importa en la situación que sea, usted ve la vestimenta. Normalmente es una camisa desmangada, los shorts o las calzonetas es muy corta, muy liviana, no van cargando agua. Las zapatillas son especiales que casi no pesan, y muchos no tienen mucha vestimenta porque la vestimenta tiene que ser especial para que el sudor no se vuelva en un peso. Llevan unos lentes o una visera o una gorra por el sol, etcétera. Pero si usted se da cuenta, todo es bien liviano. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es liviano? Para que ese peso, en el momento que se comienza la carrera, tal vez no se siente.
pero media libra, un cuarto de libra o una libra en ropa, en cosas que no se necesiten, van a ser se va a volver un gran peso a medida que va avanzando la carrera. Entonces, nosotros debemos de despojarnos de todo aquello que nos asedia, despojarnos de todo aquello que nos estorba, despojarnos de todo lo que es pecado. Así como debemos también de no mirar ni compararnos con otros competidores, porque usted no puede, el que va corriendo no va viendo, ahí viene aquel, ahí viene detrás de mí, ¿cuánto me falta? No, él va corriendo, siguiendo su paso, siguiendo. ¿Por qué? Porque no desea que nada lo distraiga. Entonces, el apóstol Pablo decía, puestos los ojos en Jesús. Amén. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro galardón, Él es nuestra meta. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Algo muy importante, el apóstol que escribió los Hebreos, para muchos el apóstol Pablo, pero no hay un nombre, entonces dejémoslo como el apóstol o el escritor de los Hebreos, nos habla de no dividir nuestra atención, alejar nuestra mirada de todas las distracciones que pueden pasar. Una distracción es ver a nuestros hermanos cómo se comportan, en el sentido de que muchas veces por estar viendo lo que ellos hacen, nos podemos descuidar de nuestra vida espiritual. Usted corra, salve su vida, preocúpese usted por su cónyuge, por sus hijos, que eso sea lo importante. Preocúpese por si usted es padre, preocúpese por sus hijos, antes de preocuparse por los hijos de otros. No estoy diciendo de que no debemos de tener o no preocuparnos, no. Pero primero, preocúpese por los de casa. Entonces, debemos de contemplar un objetivo, y esto es mirar solamente a Jesús. Fíjense que los competidores que ganaban por la mañana, por ejemplo, no eran premiados en el momento de ganar, sino hasta el final de la competencia. En su espera pasaban a la gradería donde estaban otros que ya habían competido, apoyando a otros que iban a empezar a competir o ya estaban compitiendo, y los que estaban de jueces en los juegos eran competidores de tiempos o años pasados. Estos eran o son los testigos que menciona el apóstol, ¿verdad? Gente que ya había pasado por esas carreras o por esas competencias. Mire, en nuestra vida siempre vamos a encontrar a uno que ya pasó por lo que nosotros estamos pasando y que nos pueden observar, como también a aquellos que ya terminaron la carrera, aquellos que están esperando que el Señor venga por nosotros y esa glorificación. Entonces vamos a ver 5 vallas: la valla de la paciencia y la perseverancia, y esto está en el versículo 1 y 2 de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos del peso. Ya vamos a ver. Y del pecado que nos asedia. Fíjese que son dos cosas muy diferentes. El peso no solo es el pecado, no, aquí hace una separación. Y dice, y al quitarnos y al despojarnos del peso y alejarnos del pecado que nos asedia, dice, corramos con paciencia. No dice, corramos a la ligera, corramos a la loca, no, corramos con paciencia, porque la vida cristiana es una vida de resistencia, de paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos. Mientras usted y yo estemos vivos, estemos aquí en la tierra, la carrera no se detiene. La carrera ahí está, la tenemos por delante. Dice el versículo 2,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es la primera valla que hay que saltar? La paciencia y la perseverancia. Porque recuerde, el ejemplo es una carrera o una competencia. Es paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. Fíjese que habla aquí en los versículos estos habla del atleta y de un estadio abarrotado, ¿verdad? El atleta es el creyente, el estadio abarrotado son los testigos. ¿Qué más habla? De peso y pecado que asedia. Peso, la ropa, amén. Lo externo, pecado, lo interno, amén. Despojémonos de todo peso. Ropa, lo externo, pero también de lo interno. Mire qué interesante, porque es necesario estas dos cosas para poder correr bien. Y definitivamente que no es fácil, ¿verdad? Nos cuesta. Muchas veces tenemos actitudes, comportamientos que son bien difíciles. Y si a eso le añadimos pecado, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo podemos evitar esto? La misma palabra lo dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro buen pastor, el que nos guía, el que nos disciplina, el que nos corrige, el que nos alimenta, el que nos da de su palabra, el que nos da de su revelación para que usted y yo podamos comprender, entender un poco más. Es necesario despojarnos. ¿De qué? De exceso de equipaje. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que estamos cargando? Preocupaciones, aflicciones, malas decisiones, todo lo que involucra nuestra antigua naturaleza y todo lo que hemos adquirido desde que nacemos. ¿Para cuántos de nosotros nuestro carácter? Y cuando hablo de carácter no solo estoy hablando de alguien que es enojado, fuerte, no, porque también hay gente que se deprime con facilidad, gente que duda demasiado, gente que ante una situación o ante algo pequeño empieza a dudar. Entonces, despojémonos de todo eso. Entreguemos al Señor nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Que podamos entender bien esto, que cada día su propio afán, de que podamos confiar, esperar, tener paciencia en Él, de que Él siempre va a mandar una provisión para nuestras vidas, de que no estamos solos, de que el Señor no está lejos. Entonces, paciencia y perseverancia. Con paciencia y con perseverancia nos podremos despojar de el peso y también del pecado y tener esa tranquilidad, no, tal vez no tranquilidad, pero mayor movilidad para correr. Amén. Ahora, la segunda valla es la disciplina, y esto tiene que ver con que la valla se vuelve por ignorancia, ¿verdad? La ignorancia es un problema para nosotros. Hebreos 12, 3 al 11. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. La disciplina nos quita la ignorancia, la corrección nos quita la ignorancia, ¿ok?
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Bien, es bien increíble, ¿verdad? El 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ahora, la disciplina nos quita la ignorancia, porque aquellas cosas que nosotros hemos cometido mal, hoy sabemos que no debemos de cometerla, y por medio de la disciplina, por medio de esta disciplina, de la corrección, que ocupar esta palabra, por medio de la corrección, somos o nos volvemos disciplinados. Fíjense que aquí habla el apóstol, el escritor a los hebreos, habla de que nuestros padres, dice que nos disciplinaron o nos corrigieron como a ellos les parecía. Y también dice que la corrección o la disciplina fue por un corto tiempo, ¿sí? Porque hay cierta edad hasta la que se llega. Imagínense a alguien que lo hayan corregido hasta 14, 15 años por más, y vive 60, 45 años versus ese tiempo, son los años de formación son los años de formación en los cuales si nos disciplinaron bien, entonces vamos un poco mejor preparados para la vida. Usted puede decir, mire, a mí no me disciplinaron o conmigo se excedieron. Ahora, aquí podríamos empezar por esto. Imagínese que un hijo le preguntara a su padre, ¿y a ti quién te corrige? ¿Y a ti quién te corrige? Increíble, ¿verdad? ¿Y a ti quién te corrige? A los pastores, ¿quién lo corrige? A los líderes. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, como creyentes o como personas bajo autoridad, no nos damos cuenta cuando el Señor corrige al pastor, corrige al líder. Amén. Pero la corrección es para todos. La corrección no solo es para usted que tal vez es asistente a una iglesia, servidor o a un líder, y que tal vez el pastor no va a pasar por disciplina. No, claro que sí. Todos somos, o mejor dicho, todos necesitamos ser disciplinados o corregidos, porque para todos es la carrera. Que alguien sea ministro no significa que ya terminó la carrera, sino veámoslo aquí. O los ejemplos que vimos del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando leímos allá en Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Y lo estaba diciendo ya en sus últimos días. En esta carrera estamos todos y debemos de animarnos todos. Entonces, hay disciplina para todos. La disciplina es para todos. Hay algo que el apóstol Pablo temía y era ser eliminado. Él no era perfecto
y como no era perfecto, no confiaba en su corazón. Usted y yo no somos el apóstol Pablo y también no somos perfectos. Por esa razón, no debemos de confiar en nuestro corazón, porque engañoso es el corazón, más que cualquier cosa. Esto de engañoso y perverso. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, cuando hablamos de corrección o de disciplina, como lo dice el versículo 11, dice que a nadie le parece ser causa de gozo. Ahora, hay una diferencia entre la disciplina humana y la disciplina del hombre. Hay disciplina del hombre que es destructiva. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. La palabra dice que a los niños hay que corregirlos con vara, no con cincho, no con cuerda, no con látigo, no con algo más. La palabra es muy clara, dice, corrige al niño con vara y esta apartará de él la necedad. La vara es para el niño y el látigo para el caballo. Entonces fíjense que a cuántos nos dañaron por la forma en que nos corrigieron. A cuántos tal vez los castigaron con vara, pero cuando los castigaban no era algo justo, sino que era con enojo, con molestia y muchas veces en un exceso humano, la corrección humana. La corrección humana puede llegar a ser destructiva, a dañar nuestra alma, a guardar resentimientos, rencores. ¿Por qué? Porque el alma siempre va a desear ser dañada. Ese es un problema de la naturaleza de nuestra alma. Nuestra alma va a decir, va, castígame, hazme daño. Esa es la naturaleza del alma. Por eso es que muchas veces a un niño cuando ya va creciendo, se le castiga, le hace, ese es un desafío. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la disciplina del Señor? La que a usted y a mí nos da, que es correctiva. Entonces, el padre, mire, el padre tiene la responsabilidad, pero también tiene una decisión de cómo corregir a sus hijos, o en manera destructiva o en manera correctiva. Y probablemente se puede equivocar en algún momento, pero alguien que sí no se equivoca es el Señor con respecto a la corrección que Él nos da. ¿Por qué? Porque la corrección de Él es bendición para nuestras vidas, es para preservarnos, es para guardarnos, es para que usted y yo no nos perdamos. Entonces, la disciplina del Señor es para conservar nuestras vidas. Amén. Entonces, la diferencia del Señor y del Padre, como dice en el versículo 10, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Mire, ahí es muy interesante, ¿verdad? Como a ellos les parecía. Esto es lo que nos quiere decir que el Señor es justo y perfecto y que Él no se equivoca en la corrección que puede venir a nuestras vidas, que es la justa y necesaria. Él va a ser justo con la corrección, con lo que necesitamos pasar. Entonces dice la segunda parte, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Perdón, pero para lo que nos es. Yo dije mal, no, es nos. Pero para lo que nos es provechoso. La disciplina es para provecho de nuestras vidas, es bendición. Porque aún con la corrección podemos obtener bendición que podíamos perder por ser necios o desobedientes, para que participemos de su santidad. Amén. Entonces, la corrección es dolorosa. Sí, es dolorosa. A nadie le gusta. Pero el versículo 11 nos dice algo muy importante. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Ok? Al principio duele, es fuerte, pero después, dice la palabra, la parte B, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, oiga, han sido
ejercitados. Quiere decir que necesitamos ser ejercitados en disciplina para tener bendición. Necesitamos ser ejercitados en disciplina para dar fruto. Amén. Entonces, es bueno estar sano, es bueno estar guardado, es bueno sentirse preservado por el Señor. Más aún cuando el dolor o el mal es quitado de nosotros. Animémonos a seguir adelante. Animémonos en el hecho de que necesitamos, de verdad, necesitamos no detenernos. Señor, si es necesario corregirnos, corrígenos, porque por medio de la corrección daremos frutos. Tercera valla, la de la amargura. Porque la amargura bloquea y paraliza la mente. Hebreos 12:12 dice como subtema dentro de esto, los que rechazan la gracia de Dios. Versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oiga, para que lo cojo no se salga del camino, quiere decir que por medio de la corrección dejaremos de ser cojos. Y dice, sino que sea sanado. La cojera nos ralentiza, ¿cómo es? Nos atrasa en el caminar. 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, ¿cuál es la tercera valla? La amargura. Mire, y esto viene en hilo, ¿verdad? Con lo que acabamos de ver. Por tal vez cómo nos trataron, por haber cómo nos maltrataron, por las situaciones difíciles de nuestra vida, porque tal vez hubo un desprecio de alguno de los padres en la familia. Mire, ¿cuántas personas han sido despreciados por sus padres? Tal vez porque no se parecían a ellos, tal vez porque no eran de la altura de ellos o del color de ellos, tal vez porque le recordaba, al padre le recuerda a la madre del hijo, de la hija, o viceversa, porque se parece a un cuñado, porque se parece al suegro, a la suegra. ¿A cuántos no fueron reconocidos? ¿Cuántos fueron abandonados? ¿Cuántos? ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Y en cuántos hay amargura? Y la amargura es una enfermedad común y que debilita. Muchas veces nosotros nos hacemos los fuertes, pero cuando empieza a sacar algo o vemos algo, recordamos algo, verá que nos brota algo. Es porque hemos sido dañados. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de ocultarlo lo más posible. Tratamos de que no, yo estoy bien. No, a mí no me afecta nada de eso. No, mire cómo va a creer. No, yo ya superé eso. Pero por dentro, ¿cómo está? La amargura es el producto del maltrato real o en algunos casos aún imaginario. ¿Por qué? Porque nuestra alma nos lleva a creer que alguien nos rechaza. Nuestra alma
Alguien hizo una mirada y que no era con nosotros y nos llega a decir, te despreció, no te vio. Puede ser que en algún momento alguien no nos vio, es por eso estoy hablando de la parte real, es cuando se nota, ¿verdad? Y fue con dolo, pero imaginario también, porque cuántas personas tal vez no nos vieron y no nos dieron la mano, o tal vez estaban pensando en otra cosa y nos dijeron, no, ahorita no. Y nosotros, nuestra alma, me ofendió, me vio mal, y se vuelve, y le damos cabida, ¿qué? A la amargura. Y empezamos, no le agrado, o empezamos a inventar cosas en nuestras vidas. La amargura es como un cáncer que tiene la potestad o la capacidad de contaminar a muchos. Contamina todo nuestro ser, pero también contamina a muchos. ¿Por qué? Porque si usted tiene amargura, usted es propenso a amargar a los de su casa, a amargar a los de su trabajo, a amargar a los de la iglesia, a amargar, es decir, ir tirando, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo. Fíjese que la palabra nos habla de Jacob y de Esaú. Y fíjese que en el versículo dice, por cuál levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mira dónde nos lleva. Las manos caídas, no levantamos la mano. Y las rodillas paralizadas, no nos permite movernos. Y haced sendas derechas, y haced sendas derechas, porque las sendas que estábamos haciendo estaban torcidas, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, por medio de la disciplina, por medio de la palabra del Señor, por medio de su Espíritu, usted y yo podemos ser sanos, liberados de cualquier amargura. Y dice, seguid la paz con todos, seguid la paz con todos. Un hermano no me saludó. Bueno, entonces no tengo yo que reaccionar con que, le caigo mal, me odia. Seguid la paz con todos. Tuve un mire, ¿cuántos malentendidos hay en las iglesias? De cosas que no se dijeron, pero que alguien pensó. Seguid la paz con todos. Y si he ofendido a mi hermano, voy y le pido perdón. La palabra no lo manda. Porque dice, seguid la paz con todos. Y la santidad. La santidad no es amiga de la amargura. No es compatible. Pero la santidad, en el proceso de buscar santidad, nos va a llevar a tener paz con todos. Porque oiga lo que dice, sin la cual nadie verá al Señor. No quiere decir que, es que puedo perder la salvación. No la va a perder. Pero la disciplina del Señor va a ser más fuerte para que podamos entender. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Entonces aquí, como les decía, había un ejemplo, Jacob y Esaú. Hubieron malas decisiones. ¿Quién tomó malas decisiones? Esaú. Dice que hubo amargura, hubo lágrimas, aunque las procuró con lágrimas. Para Esaú no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Qué debemos de hacer? Levantar las manos y rodillas espiritualmente. Caminar, estamos hablando de la carrera, hay que avanzar, hay que levantar las manos. Manos caídas, hay que levantar las manos. Hay que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque levantar las manos a Dios es señal de rendición. Muchas veces el creyente se da por vencido y lo que hace es dejar de congregarse y en muchos casos volver a su vida antigua. El arrodillarnos significa comunión a través de la oración. Rodillas paralizadas, manos caídas. Manos caídas, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no nos estamos rindiendo ante el Señor. Rodillas paralizadas, es que hemos perdido la oración y debemos de tenerlas. Cuando habla de sendas, habla de que debamos y podemos dirigir, que debamos dirigir nuestros pensamientos hacia lo correcto, pero también hacia aquellos
que necesitan aliento, que también nosotros podamos ayudar a los que dudan, a los que están propensos a caer. ¿Y cómo se puede hacer esto? Dando buen testimonio, porque ellos se han vuelto débiles. Debemos dar buen testimonio, pero ¿cómo voy a dar buen testimonio si una mirada ya me voy yo pensando y hablando un montón de cosas? Mire, puede ser que en la iglesia el domingo en la mañana el Señor dio una palabra, se manifestó como está en nosotros, ¿verdad? Pero cuando estamos reunidos y su presencia, etcétera, y todo lo demás, y saliendo del culto, terminando, pasó algo, un malentendido, y eso nos arruinó todo. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente, y lo más seguro, es que seamos personas inmaduras. Y al inmaduro es como un niño, y el niño necesita corrección. Pero al madurar, amén, las cosas van cambiando. Y entonces alguien pasó, bueno, no me saludó. De seguro tal vez necesitaba platicar con alguien, tal vez iba con una urgencia al baño, tal vez tenía dolor de cabeza, tal vez estaba enfermo, tal vez tenía un compromiso, etcétera. No me tengo por qué hacer cosas en mi cabeza que no han sido. Y si lo hizo a propósito, entonces no tengo por qué amargarme. Hay que perdonar, y ascuas pondrás sobre su cabeza. Pero debemos de dar testimonio a los débiles. Probablemente el otro hermano o la otra hermana es una débil o un débil, y con nuestro testimonio, con nuestra actitud como personas maduras, puede hacer que haya un cambio. Y nosotros como igual, hermano o hermana, Dios le bendiga, qué bendición ver. Y tal vez pueda decir, y yo he maltratado, yo no he hecho las cosas correctas. Seguir la paz con todos. Seguir la paz con el ofensor. Seguir la paz con aquel que me ofendió. Porque al no seguir la paz con el que me ofende, estoy sacrificando la santidad. ¿Y qué dice? Versículo 14, seguid la paz con todos, aún con el que me ofende. Sí. Porque cuando no sigo la paz, estoy sacrificando la santidad. ¿Y la santidad qué es? La rendición de mi voluntad, de vivir como Dios quiere. Pero al no hacer eso, sino que comportarme de otra manera, estoy sacrificando mi santidad. Cuarta valla, la valla del temor. 18, Hebreos 12, 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de los ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Aquí está hablando del Sinaí, que es figura, o está hablando del judaísmo, y habla del temor y temblor, habla de la ley, y el temor es una amargura paralizada, porque decía Moisés, estoy espantado y temblando. Ahora,
dice que nos habemos acercado y ahora habla del monte Sión, que es Jesús, habla de este camino que es seguir a Cristo, que es la gracia para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo hizo todo por usted y por mí, por cuanto usted y yo no podíamos cumplir o no se podía cumplir la ley. Entonces, pero también la ley nos enseña de nuestra necesidad de Cristo. Esto está en Romanos 7, versículo 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, el 7. ¿Y qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaráis. Y de ahí hasta le dejo esto para que usted lo lea, del 7 al 25, porque dice el 25, gracias doy a Dios que por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, el temor no debe de ser un estorbo. Debemos de aprender a saltar esta valla. Amén. El Señor nos ha dado de su Espíritu. Usted y yo ya no estamos condenados. Ya nos dio una salvación. Pero necesitamos seguir esa carrera. Y muchas veces, cuando se habla de consagrarnos, de santificarnos, pareciera que es algo imposible. Y muchas veces es un temor. Una vez yo hablaba con alguien y le dije, ¿por qué no se ha bautizado? Y me dijo, es que yo sé que el día que me bautice va a haber voy a tener un compromiso con Dios. Qué difícil es, ¿verdad? Porque mientras alguien no se bautice, no es discípulo de Cristo. Ojo, no estoy hablando, por favor, no estoy hablando en que yo me estoy poniendo de que alguien es condenado y que no tiene salvación. No, es ese proceso de aprender más del Señor, de convertirnos en un discípulo, ese proceso. No estoy diciendo que esta persona que no sea salva. No, yo no estoy poniendo, no, el proceso. Porque sin bautizarse no se puede servir, no se puede tomar la cena del Señor. Porque estamos aprendiendo de la palabra del Señor, para que usted no caiga en un legalismo. Porque muchas veces vienen cambiando, ¿verdad?, la palabra. Y el legalismo es imposición, el no poder cumplir. Nos lleva aún la muerte, ¿verdad? Todo lo único que el legalismo es todo esto, lo único que hace en el creyente es que tenga temor. ¿Cuánta gente? Hace poco hablaba también una conversación con alguien y me decía, no, es que a mí ya me condenaron. ¿Cómo? No, porque yo hice esto y entonces me dijeron esto y esto en la iglesia, el pastor y me dijo y que yo no era. No es así. Amén. Y por último, la valla del respeto por la palabra. Volvamos otra vez a Hebreos 12, 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por último, usted y yo debemos de tener respeto a la palabra. Atendamos la palabra. Por eso es necesario congregarnos, por eso es necesario escuchar. Hoy no tenemos excusa. Mire, hoy no tenemos excusa, porque la tecnología nos permite ahora tener suficiente palabra. Se lo digo, está la iglesia del hermano Waldo Mendoza, la iglesia del hermano Amílcar, nuestra iglesia central con todo el pastor y las ayudas, este ministerio. Atendamos la palabra. Donde usted se congrega, donde usted recibe la palabra, atiéndala, póngale atención. Yo siempre digo, tome notas. En la semana vuelva a leerlo. Usted recibió el día domingo la enseñanza, qué bendición si recibe 2 enseñanzas en el día. El día lunes, lea lo que fue de la primera. El día martes, lea lo que fue de la segunda, lo que fue el domingo. El miércoles, lea la del martes. O si recibe esta miércoles, vuélvala, vea los apuntes el jueves. Y si recibe el jueves, entonces vuelva y vea sus apuntes el viernes. Atendamos a la palabra. ¿Por qué? Porque el no atender a la palabra nos llevará a libertinaje y esto, camino seguro, es un desastre. El remedio, tener temor reverente, un temor piadoso, como dice el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, oiga, agradándole con temor y reverencia. Amén. Finalizo. Las escrituras nos muestran los estorbos que tendremos en nuestras carreras o nuestra carrera, que aunque sean difíciles, pueden ser superadas. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo es para que aquellas cosas que usted y yo no podemos sobrepasar, Él nos va a ayudar. Todos los atletas se preparan física y emocionalmente para estar aptos, para competir y obtener el premio. De igual manera, usted y yo como creyentes nos debemos de preparar para alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Entonces, luchemos, perseveremos, corramos, mantengámonos firmes de tal manera que podamos obtener el premio ofrecido, pues tendremos una gran bendición en nuestras vidas. En nuestras carreras o en nuestra carrera no es el primero que llega a la meta el que ganará, sino todos los que crucemos la meta. No es quien llegó primero, quien llegó último. No, el propósito es cruzar la meta. Filipenses 3, 12 al 14. Dice, prosigo a la meta. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Ese es lo que usted y yo debemos de hacer. Al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, no es quien llegue primero que llegue último, es cruzar la meta, llegar a la meta. Necesitamos saltar estos estorbos, estas vallas, estas dificultades. Amén. Vimos paciencia, perseverancia, la ignorancia que nos lleva a la disciplina, saltar la amargura, la valla del temor y el irrespeto, ¿verdad? La palabra, es decir, tenerle respeto a su palabra. Amén. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, te damos gracias hasta ahora porque nos permites, una vez más, aprender más de ti, hablar más de ti. Señor, ayúdanos. No es fácil. Estamos en esta carrera. Queremos llegar. Queremos perseverar. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Padre, que mis hermanos, Señor, con mis hermanos tengamos el deseo de seguir adelante, siendo ejemplos, dando testimonio, y que tú nos ayudes, Señor, a cambiar, a dar frutos, para ayudar a aquellos que vienen detrás y alentarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.